noches, ya van llegando todos. Muy bien. Simplemente compartir algo muy sencillo que es básico para todos nosotros y que siempre tenemos que volver a esto, ¿no? Que es el tema de la oración. El tema de la oración en el día, el tema de la oración personal. En realidad, no el tema de la oración personal como un momento, simplemente el momento especial, que está muy bien, sino como una manera de estar constantemente conectados con Dios, ¿no? Así como enseñaban en el colegio, ¿no? Nos dibujaban una línea recta y después nos decían que esa línea en realidad era toda una suma de puntitos, un puntito al lado, otro puntito al lado, otro puntito al lado, otro puntito, otro puntito, otro puntito. Esos 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 puntitos, no sé, la cantidad que vos quieras, uno al lado del otro, hacían la línea y esa línea unía, ponele, dos cosas. Bueno, es como la línea de nuestro día, de nuestra vida, que nos une con Dios, se dibuja un montón de puntitos, uno al lado del otro. Y eso hacen mi oración diaria, mi oración de todo el día. Y ahí entran todas las oraciones, mentales, vocales, del corazón, todos los tipos de oración, la alabanza, la petición, la acción de gracias, las recitadas, las espontáneas, las que son en lenguas. ¿Cuál es la mejor oración? La que se hace. ¿Cuál es la peor oración? La que no se hace. La oración es algo entonces menos complicado de lo que uno pensaba hace muchos años atrás, mucho más sencillo, mucho más fácil de hacer, mucho más, digamos, simple. Hacia eso tenemos que ir, ¿no? Hacia esa oración simple, la simpleza de la oración. Pidámosle a Dios. ¿Cómo orar? Pidiéndole a Dios que nos enseñe a orar. Yo les comparto en todo este último tiempo, ¿no? Que uno está más ordenado a pesar de que tenga que trabajar. Yo lo hago desde casa. Es como que los tiempos son otros. Ya no tengo que viajar 1 hora y pico de ida, 1 hora y pico de vuelta, con todo lo que eso significa. Por ejemplo, por decir algo, en 5 minutos estoy trabajando, bajo de mi habitación a mi oficina, bajo mi computadora. Bueno, y son todos tiempos entonces donde uno tiene lo que me pasa a mí, cada uno tendrá distintas experiencias por lo que está viviendo, esa tranquilidad de ordenarse más interiormente, ¿no? Y aparte es como un regalo de Dios, de ir descubriendo la potencia y el poder que tiene Dios, que trae Dios a nuestras vidas en las pequeños momentos de oración, segundos. Porque todo es oración hecho hacia Dios, ¿no? El simple hecho de irte a dormir y decir: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, me entrego a ti, quiero dormir en tu corazón. Pequeñas oraciones a los ángeles, a María, entregándole a nuestro corazón, al Señor, al Espíritu Santo. Cuando uno se levanta, cuando uno va a comer, a tomar, cuando uno se está duchando,
cuando uno puede participar de la misa o escuchar una prédica, pero en oración, todo. Señor, te voy a escuchar, tengo tiempo de escuchar este rato de YouTube. Yo a la mañana escucho 5 minutos, tarda Efraín Nelson en darme la homilía de la palabra del día y su oración, ¿no? Esos 5 minutos de acá, 1 minuto de allá, al mediodía, después de comer, darle gracias al Señor, leer un salmo. ¿Cuánto puedo tardar? 1 minuto, 2 minutos en leer un salmo. Cuando voy a trabajar, Señor, te entrego este trabajo a San José. Tengo la costumbre de todas las mañanas invitar: Jesús, José y María, vengan a vivir esta casa en este día. Y vienen. Todas estas pequeñas y sencillas oraciones van haciendo un cúmulo y va cambiando nuestro día, va cambiando, se va llenando, se va alimentando, va subiendo, ¿no? Momentos de ayuno, momentos de oración, y que se pueden hacer, intercalar perfectamente con nuestro llamado laical a tener que trabajar, estar en casa, cocinar. Que vos estás cocinando y le entregás lo que le estás cocinando al Señor, y en cada momento uno puede ir orando solo o con otro, o estos momentos de oración que tenemos comunitarios. Entonces es una suma donde yo estoy conectado todo el día con el Señor, y eso es a lo que el Señor nos llama, ¿no? San Pablo habla un poquito de esto, vamos a ver un poco en la Biblia, algo muy sencillo, ¿no? Dice en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16, dice: estén siempre alegres, oren constantemente, en todo den gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. Entonces, lo primero que nos dice para permanecer orando constantemente, ¿no? Yo me rompía la cabeza con esta orden del Señor a través de San Pablo. No dice si pueden, oren, dice oren constantemente. Oren constantemente. Señor, ¿cómo se puede? Yo uno pensaba en un rezo, ¿no? Y en realidad es algo que es imposible de hacer. Es el Espíritu Santo el que ora constantemente en nosotros. Desde ya, porque Él puede orar en nosotros hasta cuando estamos durmiendo. Uno tiene esa experiencia, que cuando uno estuvo orando y cuando se va a dormir está orando y se le entrega al Señor esa noche para dormirse en Él, uno se despierta a la noche cuando capaz que tiene que ir al baño o entre sueños que te giras y está el Señor orando. A veces de una manera mucho más sensible nos damos cuenta que otras, pero está el Espíritu. En realidad entonces eso, es el Espíritu Santo el que ora en nosotros. Y por eso dice, estén siempre alegres, porque la oración es la que entonces trae la alegría al corazón como fruto del Espíritu Santo, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. Estén siempre llenos de amor, estén siempre llenos de alegría, estén siempre llenos de paz, le decimos al Señor. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Y entonces hay un espíritu de acción de gracias. En todo den gracias a Dios, porque esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de usted, un espíritu agradecido. El espíritu de la acción de gracias es lo que nos lleva a la alabanza, es lo que nos lleva a la alegría, es lo que nos vacuna de la tristeza, es lo que nos vacuna de la depresión, es lo que nos vacuna de la incredulidad. La alegría viene de la fe, la alegría viene del creer. Por eso dice, no apaguen el espíritu, no apaguen ese motor del espíritu.
¿Cómo se apaga el espíritu? Despreciando lo profético, despreciando, es decir, no dándole atención a lo que el Señor va, a ese espíritu que va trabajando en nosotros y que hace que se siga ese llama del espíritu, ¿no? Y esto es un trabajo, nos lleva años, nos lleva toda la vida poder hacer esto, ¿no? Por eso dice, no extinguir el espíritu, no despreciar lo profético, examinarlo todo y quedarse con lo bueno y abstenerse del mal. Es decir, para que se mantenga esta oración constante, no hay que extinguir el espíritu, es decir, hay que prestarle atención, porque si el espíritu habla y nosotros estamos distraídos, estamos con las cosas del mundo, obviamente, si yo estoy todo el día mirando el noticiero, estoy en banalidades, para acá, para allá, y no presto atención al espíritu que está dentro, lo voy extinguiendo. El espíritu dice, ¿para qué le voy a hablar si no me escucha? ¿No? Es como ¿vieron cuando uno tiene un hijo, o un padre, o un amigo, no sé qué, que vos le hablás y no te escucha? Le decís algo una vez, no te escucha, 2 veces no te escucha, está en la suya. Decís, pero yo te dije, no, yo no te escuché. Y a veces nos pasa, nos pasan los matrimonios, nos pasan las familias. Pero cuando esto es constante, que el otro no te escucha, llega un momento que el otro dice, ¿para qué le voy a hablar si no me escucha? Bueno, la oración entonces primariamente es Dios que viene a nosotros, que pone los deseos, los sentimientos. Es una gracia, es un regalo de Dios orar. Pero si uno no le presta atención a esa gracia, a ese regalo, desprecia lo profético, es decir, desprecia a Dios que está viniendo a hablarte, a inspirarte, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso se va extinguiendo y va desapareciendo esa oración constante. Y después el discernimiento, examinarlo todo y quedarse con lo bueno, es decir, mantener una sana vigilancia en el corazón de dónde vienen los pensamientos, de dónde vino ese sentimiento, ¿no? Y entonces abstenerse de todo género del mal, rechazar lo malo, rechazar el pecado, rechazar la incredulidad, rechazar los malos pensamientos de todo tipo, pensamientos de tristeza, de incredulidad, de amargura, de impureza, de desamor, de todo pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios, no está inspirado por Dios. Y para eso entonces tenemos que examinarlo, tenemos que ir haciendo un examen constante, como estar vigilantes. ¿Y cómo sabemos que algo no viene de Dios? Y bueno, nos va a sacarnos un pensamiento que empieza a rodar en tu mente, que te saca la paz, que te saca la alegría, que te saca el amor, que te pone enojado, que te pone triste, no viene de Dios. Por más que le des vuelta, cuando uno empolla un pensamiento, una imagen, algo que te viene, y Satanás viene a tentarnos, a veces con olas fuertes de esos pensamientos, que pueden venir te estás despertando y ya te viene, o estás durmiendo y también, así como viene el espíritu a inspirarte, viene el mal espíritu, Dios le permite que venga a tentarnos, puede venir a través, uno se da cuenta de personas que están tentadas y son fuente de tentación, por ejemplo en los medios de comunicación, uno escucha 5 minutos una persona hablando y te transmite una angustia, una desesperación, te querés matar un poco más cuando lo escuchás, ¿no? Y otro puede estar hablando lo mismo porque puede estar hablando de la enfermedad, alguien puede estar hablando, por ejemplo, del coronavirus, y te transmite una realidad, pero no te transmite angustia, decir, bueno, sí es un problema, me tengo que cuidar, hay que hacer esto, la cosa no está fácil. Pero otra persona, vos lo escuchás 5 minutos y la tenés que sacar porque te das cuenta que no está en el espíritu, está en un espíritu contrario, está en un espíritu de muerte, está en un espíritu de incredulidad, en un espíritu de temor. Y el Señor nos dice la verdad, pero no nos infunde ese espíritu. Entonces, no extinguir el espíritu es no despreciar lo profético, tener discernimiento y quedarse con lo bueno, con lo que Dios dice, y abstenerse de todo género del mal, del pecado, porque claro, si peco, si no dejo de estar en gracia de Dios, y por lo tanto lo que sucede es que me apago el espíritu, ¿no? A través del pecado. Entonces, despreciar
en lo que habla el Espíritu Santo. Dejar de tener discernimiento hace que yo pueda caer en la tentación y que ya no me abstenga de todo género del mal y que entonces pierda ese estar siempre alegres, ese orar constantemente y ese dar gracias. Entonces, San Pablo nos pone el camino virtuoso, que es la alegría, la oración constante, la acción de gracias constante, que se suma el espíritu de alabanza. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y nos dice cuál es el peligro y cuál es lo contrario, extinguir el espíritu al no escuchar al Señor, a irse perdiendo, distrayéndonos en banalidades, en cosas, en esto por acá, y a veces uno se da cuenta y tiene que discernir. Estás hablando por teléfono 2 horas con alguien, ¿fue una charla en el espíritu? Habla 4 horas seguidas. Pero fue una charla en la carne, una charla donde había chisme, donde había envidia, donde el Señor no podía estar en esa conversación. Más vale cortala y no hables con esa persona o en ese momento. Hay que ir haciendo este ejercicio, pedirle al Señor, al Espíritu que nos enseñe esto, a vivir esto, para poder tener esa oración constante. Entonces, que la vamos alimentando de esos pequeños momentos, de ese dar las gracias en la comida, de ese orar con los que tienen chicos, de ir a orar con ellos, sobre todo antes de dormirse, que se vayan a dormir con pensamientos de Dios, de leerle alguna palabrita del Señor o orar con ellos. Ese irlo metiendo a Dios en las pequeñas cosas reales de mi vida y pequeños gestos y acciones. Cuando uno se levanta, me levanto para ti, Señor, voy a trabajar, Señor, este trabajo es para ti, voy a cocinar. Eso nos va blindando. Vieron que están las puertas blindadas. Bueno, la oración constante nos va blindando contra el enemigo que viene a tirarte la puerta abajo. Dice la palabra de Dios, Jesús, que cuando lo echas, vuelve con 7 peores. Si encuentra toda la casa limpia y barrida y con las ventanas abiertas y la puerta abierta, bueno, va a entrar. Ahora, si está la puerta cerrada y la ventana cerrada y está con rejas y está blindado el asunto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que al enemigo tiene mucho menos fuerza para entrar, le cuesta mucho más. Nos vamos blindando en el espíritu, nos vamos nutriendo en el espíritu, estamos fuertes. Como le pasó a Daniel, que siempre me gusta esa imagen, que lo echaron al foso de los leones y el león no se lo comió, pero Daniel no se puso a orar cuando lo echaron al foso de los leones. Él dice la palabra que oraba todos los días, a la mañana, al mediodía y por la tarde, hacía su oración mirando al Señor. Y por eso mismo lo querían echar al foso de los leones, porque era un hombre del espíritu y no soportaba los robos, la mentira, y como era el jefe de todos los sátrapas, encontraba que las cuentas estaban mal, que algo no cerraba y no es que no lo querían a Daniel porque no rezaba, sino porque ese rezar lo llevaba a abstenerse de todo género de mal, de la corrupción, y se quedaba con lo bueno, y entonces eso lo llevó también a tener que pasar por pruebas. Pero pasó la prueba porque estaba blindado en el espíritu. Dice que cuando los leones entraron, un ángel de Dios le cerró la boca. Y el ángel de Dios le cierra la boca a Satanás para que de la boca de él que salen las mentiras destructivas, mortales, mortíferas para nuestra alma, a través de la tentación, de la obsesión, de la opresión, de la vejación, que esperamos que no tengamos ninguno que vivir nada de eso, pero tentación seguro. Y lo que Dios permita siempre es para nuestro bien. Entonces, el que le cierra la boca es el ángel del Señor, pero el ángel del Señor cierra la boca con el poder y el permiso de Dios, y sobre todo cuando estamos blindados por la gracia de Dios con todo ese tipo de oraciones, estamos cubiertos, tenemos armadura. Recuérdense también ese signo tan hermoso del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, Dios le manda a pintar
cuando iba a pasar el espíritu de la muerte en la 7ª plaga de Egipto, que iba a matar a todos los primogénitos, y ellos pintan con la sangre del cordero pascual los dinteles de las puertas, es decir, los marcos de las puertas y de las ventanas, con la sangre del cordero para que la muerte no entrara. Es decir, esa sangre del cordero es la oración por excelencia, que es el sacrificio de Jesús, que se entrega en oración al Padre para que nosotros tengamos vida y bien abundancia. Todas nuestras oraciones tienen poder, tienen sentido, tienen fuerza, porque provienen de la cruz de Jesús, de la oración de Jesús en la cruz. Tienen la eficacia de las llagas, de la sangre derramada de Jesús en la cruz, de su cuerpo entregado, que ese es el sacrificio que en cada misa entonces volvemos a pintar nuestras casas que la misa es otra oración, es una oración la misa. Pintamos los dinteles de nuestras casas, de nuestras puertas, para que las plagas de Egipto, las plagas de la muerte, de la destrucción, porque Egipto estaban mezclados los judíos con los egipcios y la plaga pasaba, pero a los judíos no los tocaba, o los tocaba de un modo diferente, por lo menos, de costado. Y entonces nosotros podemos estar en medio de estas plagas que están cayendo sobre el mundo, pero pueden caer de un modo diferente sobre nosotros. Depende también de nosotros si hacemos lo que Dios dice y pintamos y comemos la Pascua y pintamos con esa sangre del Cordero las puertas de nuestros hogares, es decir, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra comunidad, de nuestros grupos de oración. Ese es el sentido también que tiene orar los martes para poder servir los miércoles, o que tiene orar, que ahora no lo estamos haciendo, no sé si lo están haciendo, capaz que sí, orar antes de servir los miércoles, aunque sea 10 minutos, un chat privado para orar, tiene ese sentido de estar cubiertos, de que la sangre de Cristo cubra nuestra vida, nuestras puertas, y el enemigo no pueda entrar a destruir. Eso tiene el ayuno que estamos haciendo los viernes, la oración, la alabanza. Tiene ese sentido, entonces, esa oración que va cubriendo nuestra vida, y a veces entonces, cuando nos vamos distrayendo, vamos dejando de escuchar lo que el Señor dice, vamos dejando de tener discernimiento, y empiezan a entrar un pecadín por aquí, un pecadín por allá, un mal pensamiento por acá, una maledicencia por allá. Nos vamos debilitando, vamos dejando la oración, y el enemigo, entonces, Maxine, que queremos evangelizar, yo no quiero evangelizar en el Espíritu y hacer una obra de Dios en la oración, si no tiene esa cobertura espiritual, el otro hace lo que quiere con nosotros. Y ahí vemos entonces cuando un hermano se va de la comunidad. Nadie se va de la comunidad, por ejemplo, de un día para el otro. Hemos visto, hoy veía hermanos que en el Facebook de la comunidad, que empezaron con tanto ímpetu, que querían predicarle a todo el mundo, que oraban con mucho fervor, y después de a poquito se fueron enfriando, le fue sucediendo todo esto, y algunos hasta terminan ahora haciendo Reiki, haciendo cursos de esas cosas por Facebook, o sí, siguen al Señor, pero uno ve la vida de pecado y por ciertas cosas que publican, y la vanidad, y ninguno de nosotros es perfecto, pero hay que mantenerse en la gracia, así con todas nuestras imperfecciones. Pero si nos vamos alejando, el corazón se va enfriando, Satanás cada vez tiene más poder, nos aleja de la comunidad, y cuando nos aleja de la comunidad ya sabemos lo que sucede. Tarde o temprano vamos perdiendo la fe, y si seguimos en ese camino corremos el riesgo de perder la salvación eterna, porque uno corre el riesgo de seguir ese camino de tentación y terminar rechazando y alejándose de Dios totalmente. Que esperemos que no suceda, pero puede suceder. Entonces tenemos que tener realmente temor y temblor cada día de estar en el Señor. Bueno, muy bien.
Espero no haberlos aburrido con este tema, sino todo lo contrario. Y los invito a que volvamos a nuestro grupo de WhatsApp de oración para terminar esta noche nuestra oración comunitaria, dándole gracias a Dios. Ahora hagamos una acción de gracias. Los invito a que volvamos al WhatsApp, pero no me den gracias a mí porque di la enseñanza. Ya está, listo, ya sé que gracias el Señor me manda a hacer esto, todo muy lindo. Démosle gracias al Señor por todo lo que hizo en nuestra vida. Hagamos una linda acción de gracias por todo lo bueno que tenemos, por todo lo que tenemos, por todo lo bueno que a pesar de, en medio de lo malo, el Señor nos está dando. Los invito a que volvamos a nuestro grupo de WhatsApp y terminemos de esta manera nuestra oración. Bendiciones, queridos hermanos.